Audio Jungle. Audio Jungle. Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de geografía. Para ello espero que estés muy preparado, muy listo, muy predispuesto a poder aprender todo lo que desarrollaremos el día de hoy. Obviamente con todo tu material, tu borrador, tu tajador, tu regla, tu escuadra, tu lapicero, todo lo que necesites para poder aprender el día de hoy el tema que nos corresponde a Guerras del Peloponeso. Muy bien chicos, ahora habiendo dado la introducción, nos vamos a la clase. Grecia, Guerras del Peloponeso. La clase anterior observamos lo que era pues las guerras médicas. Ahora vamos a ver otro conflicto que ocurrió en la Grecia antigua, pero va a tener una característica de que no va a ser entre un imperio y otro. Es decir, en este caso, un territorio con otro territorio. Me refiero a Grecia con otro territorio alejado, que vendría a ser los persas. No, sino que este va a ser un conflicto interno entre los propios griegos, entre las polis griegas. En este caso, las polis que se van a enfrentar son las polis de Esparta y la poli de Atenas, entre los años del 431 al 404. Este conflicto va a tener origen terminadas las guerras médicas. Vamos a contextualizarnos un poquito. Durante las guerras médicas, los grandes vencedores fueron los griegos. Pero dentro de los griegos, una poli destacó. Dos polis destacaron, que fueron los espartanos y los atenienses. Los espartanos fueron derrotados en la Segunda Guerra Médica. Y los atenienses lograron derrotar a los persas en la Tercera Guerra Médica. E incluso firmaron la paz de Simón con los persas, dejando pues a los persas totalmente derrotados, totalmente fracasados en estas campañas. Atenas se erige como la gran vencedora de las guerras médicas. E incluso vamos a ver un pequeño periodo llamado el siglo de Pericles. Siglo de Pericles era el gobernante de Atenas. Pericles va a llevar al máximo apogeo ateniense, al siglo de oro ateniense. En cambio, Esparta, al ser derrotada en la Segunda Guerra Médica, se va a ver vamos a ver que poco a poco se va reconstruyendo. Poco a poco va surgiendo, pero había ganado prestigio durante las guerras médicas. Durante esta etapa, Esparta va a empezar a hacer alianzas con otros pueblos, alianzas con otras polis. Esta alianza se va a llamar la Liga de Delos. La Liga de Delos, un grupo de polis, en la cual la líder era Atenas. Esparta, al darse cuenta de que Atenas poco a poco va ganando poder en toda Grecia, Esparta también va a formar su propia liga, la Liga del Peloponeso, en la cual el líder va a ser Esparta. Entonces, vemos el líder Esparta con su Liga de Delos, Atenas como líder, y su liga era la Liga de Delos. ¿Y por qué habían formado ligas? Primero, por cuestiones militares. Segundo, por cuestiones comerciales. En este caso, Atenas se estaba llevando todo el dominio comercial, no solamente de la península, o sea, del territorio, sino también del mar Egeo, parte del mar Mediterráneo. Estaba ganando rutas comerciales.
En cambio, Esparta, poco a poco su territorio se iba mermando, se iba reduciendo más y más en cuanto al comercio. Esto generó una rivalidad entre la poli de Esparta y la poli de Atenas. Vemos que poco a poco se va gestando este resentimiento entre las dos polis. Y esto se va a ver reflejado en la formación de alianzas, como lo dije. Aquí está Esparta con la Liga del Peloponeso, que tenía superioridad militar terrestre, es decir, en cuanto a soldados eran mucho mejores que los espartanos, que los atenienses, pero los atenienses con su Liga de Delos tenían superioridad marítima, incluso habían vencido a los persas en la batalla de Salamina. Esta creación de alianzas y este resentimiento entre las dos polis va a generar las llamadas guerras del Peloponeso. Como dije, ¿cuáles fueron las causas de este enfrentamiento entre estas dos ligas y estas dos polis? Las causas, como dije, va a ser el deseo de Esparta de frenar este expansionismo ateniense. Poco a poco Atenas se iba expandiendo comercialmente, iba expandiendo su liga. Y también los conflictos comerciales entre entre Atenas y Esparta, como te lo mencioné también, ¿no? Que poco a poco se iba expandiendo comercialmente y la idea de Esparta era frenar esta expansión comercial. Pero para ello tiene que haber un suceso detonante para poder iniciar la guerra. A esto se le llama pretexto. El pretexto que originó, que causó, que inició la guerra fue la rebelión de la colonia llamada Córcira. ¿Dónde queda Córcira, profesor? Ahí está. Córcira. Córcira se rebela contra Corinto. Aquí está. Contra Corinto. Profe, ¿y estas dos polis, estas dos colonias, qué tienen que ver aquí con Atenas y Esparta? Lo que pasa es que Córcira le pertenecía a Corinto. Era una colonia de Corinto. Es decir, estaba, así como, ¿te acuerdas que Jonia estaba bajo el poder de Persia? ¿Te acuerdas? Ya, igualito acá. Córcira estaba bajo el dominio de Corinto. Entonces, Córcira se rebela contra los corintios con la ayuda de los atenienses. Los atenienses van a ayudar a Córcira a rebelarse contra Corinto. Pero Corinto tenía a su amiguito. Corinto tenía a su amiguito Esparta. Y Corinto le va a pedir ayuda a Esparta. ¿Para qué? Para poder recuperar su colonia. Esto va a generar un conflicto entre Atenas y Esparta. Primero de forma indirecta. ¿Por qué? Porque vemos que fue Córcira contra Corinto. Pero Córcira se rebela con la ayuda de los atenienses. Y Corinto era aliado de Esparta, pertenecía a la Liga del Peloponeso. Era parte de la Liga del Peloponeso. Por eso es que Esparta también va a reaccionar contra Córcira y también por Atenas, por meterse en el conflicto. Esto va a generar la llamada guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Aquí tenemos el pretexto o detonante. Muy bien, chicos. Como vemos acá, chicos, vemos acá Esparta, vemos Atenas, ¿eh? Esto es la península del Peloponeso y esta es la península ática. Unos datos extras te estoy dando, porque vamos a hablar de eso también. Acá está la península ática, la península del Peloponeso. Seguimos. Ahí está el conflicto. Muy bien. Estos enfrentamientos se van a dar en 3 periodos. ¿Ya? Se van a dar en 3 periodos. Uno, que va a ser la guerra de Arquidámica. La segunda, que va a ser la expedición a Sicilia. Y el tercer periodo, la guerra de Decelia. En el primer periodo, luego de la rebelión de Córcira, y que Córcira fue ayudado por Atenas, inmediatamente Arquídamo, que era rey de los espartanos, decide invadir la península ática. Los atenienses
y los que pertenecían a la Liga de Delos deciden refugiarse en las ciudades. Pero los espartanos rápidamente entraron a las ciudades donde se escondían los pobladores, todos los que pertenecían pues a la Liga de Delos. Rápidamente ingresan a las ciudades y arrasan con las tropas atenienses, los derrotan rápidamente. Pero en medio de estas batallas, en medio de este conflicto, en Atenas se va a desatar una peste, una peste que va a matar a cerca de un cuarto de la población, incluyendo Pericles. ¿Te acuerdas de Pericles? El siglo de Pericles, ya. Pericles el olímpico, ya. Pericles incluso va a fallecer debido a esta peste. Le va a suceder, o sea, quien va a seguir como rey de Atenas, luego de Pericles, va a ser Cleón. Cleón era mucho más, tenía un carácter mucho más fuerte que Pericles. Cleón, ateniense, va a lograr derrotar en una primera instancia a los espartanos en la batalla de Esfacteria. Pero, luego de que los espartanos fueron derrotados en la batalla de Esfacteria, Brásidas, general espartano, toma la ciudad de Anfípolis. Brásidas rápidamente toma esta ciudad. ¿Para qué? Porque esta ciudad era un lugar donde los atenienses tenían sus minas de plata. Entonces los atenienses, al ver que Anfípolis había sido tomada, luego de algunos pequeños conflictos menores, van a decidir rendirse. Y van a firmar con los espartanos la paz de Nicías. Esta paz va a durar poco tiempo, ya que los espartanos no respetaron el tratado de Nicías. Mira, los espartanos en el segundo periodo. Y se va a dar, como dije, el segundo periodo, la expedición a Sicilia. Los espartanos no respetaron este tratado debido a que había muchos puntos en los cuales los espartanos no estaban de acuerdo. Es por ello que decidieron no respetar dicho tratado, este tratado de paz. Rápidamente, cuando los espartanos decidieron no respetar este tratado, los atenienses, al mando de Alcíbiades, decidieron invadir la isla de Sicilia. Pero, a Alcíbiades, ateniense, se le acusó de muchos crímenes, de asesinatos, de saqueos, de saquear templos, de invadir templos. Alcíbiades, al saber que cuando regrese a Atenas va a ser juzgado por sus crímenes, decidió traicionar a los atenienses. Alcíbiades traiciona a los atenienses y pasó al bando de los espartanos. Y le contó todo el plan que tenían los atenienses para derrotar a los espartanos. Alcíbiades traiciona a los atenienses, se pasa al bando de los espartanos y les cuenta todo el plan que tenían los atenienses para derrotarlos, entre comillas, a los espartanos. Los atenienses, al verse descubiertos de todo el plan, van a ser derrotados rápidamente. Los atenienses van a ser derrotados en la segunda fase nuevamente. Van a derrotar la ciudad de Atenas. Luego, en el tercer periodo, vamos a ver que los espartanos, en el tercer periodo, en la guerra de Celia, los espartanos van a hacer algo que no creyeron hacer durante las guerras médicas: tener una alianza con los persas. ¿Te acuerdas que en las guerras médicas los grandes perdedores fueron los persas? Incluso en la Segunda Guerra Médica los persas derrotaron a los espartanos. Esta vez los espartanos van a realizar una alianza con los persas. ¿Para qué? Para derrotar a los atenienses definitivamente. Los derrotan, Esparta con los persas derrotan
en la batalla de los Ponto a los espartanos, e incluso en la batalla de Gospótamo también logran derrotar a los atenienses. Atenas, ante estas derrotas abrumadoras, deciden rendirse. Destruyen las murallas de su ciudad y Esparta se erige como el nuevo líder de Grecia. Esparta impone su hegemonía. Es por ello que vemos aquí en las consecuencias la hegemonía de Esparta en Grecia. Y los persas recuperan Asia Menor. Esparta, como fueron ayudadas por los persas, Esparta les devuelven los territorios de Asia Menor a los persas. Esparta le devuelve los territorios de Asia Menor a los persas. Pero más adelante vamos a ver que incluso los espartanos no van a poder dominar Grecia. Vamos a ver incluso un pequeño periodo en la cual los espartanos van a ser derrotados y vamos a volver en una crisis nuevamente. Los tebanos, la ciudad de Tebas va a ganar prestigio, va a verse la hegemonía tebana por un momento. Pero esto no va a durar mucho tiempo, ya que se va a dar la hegemonía macedónica. Desde el norte de Grecia, la región de Macedonia se iba preparando con Filipo II. Filipo II, rey de Macedonia, va a invadir Grecia. Al ver toda esta situación crítica que estaba viviendo Grecia en las guerras del Peloponeso, en la hegemonía de Esparta, la guerra con Tebas, la hegemonía de Tebas, la época de los tiranos, va a haber mucha crisis en Grecia. Y Filipo II de Macedonia va a aprovechar esta crisis. Va a invadir Grecia con su ejército. En su ejército estaban las famosas falanges, que eran poderosas unidades de combate. Van a vencer a los griegos en la batalla de Queronea y van a lograr dominar el territorio griego. Esta vez, un pueblo extranjero, los macedonios, van a lograr gobernar Grecia. Filipo II, lamentablemente, muere, es asesinado por uno de sus generales llamado Pausanias. Pero Pausanias intentó tomar el poder, pero se encontró con el hijo de Filipo II, uno de los más grandes guerreros de la historia, Alejandro Magno. ¿Y quién es Alejandro Magno? Lo tenemos ahí. Y para conocer un poquito más de Alejandro, vamos a ver un pequeño video sobre quién fue Alejandro Magno, qué hizo durante su vida y cuál fue su progreso y su influencia a través de la historia. ¿Está bien? Observamos el video a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. En leyenda y mantienen vivo su nombre siglos después de su muerte. Bienvenidos al Drama y Life de Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos. Ni siquiera Napoleón fue capaz de superar sus proezas militares, que se han convertido en leyenda y mantienen vivo su nombre siglos después de su muerte. Pero para contar su historia hay que regresar mucho tiempo atrás. Alejandro nació en el 356 a.C., en Macedonia, actualmente Pella, una provincia al norte de Grecia. Su padre fue Filipo, uno de los guerreros y militares más grandes de su tiempo, conquistador y fundador del reino de Macedonia. Su madre, Olimpia, se dedicó al culto de Dionisios, ya sabéis, el dios del vino y el éxtasis. El futuro de Alejandro parecía el mismo que el de cualquier príncipe, pero no lo fue. Su madre solía contarle que su verdadero padre era Zeus, el rey de los dioses, que la había fecundado transformado en serpiente. Eso significaba que aquel pequeño era un semidios. Las historias de su madre nunca fueron confirmadas, pero lograron que Filipo y Alejandro se convirtieran en rivales. La educación del príncipe estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de Grecia, que le habló sobre la guerra de Troya y Aquiles, otro semidios que logró hazañas increíbles de las que los griegos seguían hablando. Alejandro se propuso superar a Aquiles, pero Filipo
Filipo tenía otros planes y exilió a su hijo. Alejandro volvió a Macedonia poco tiempo antes de que Filipo fuera asesinado por un miembro de su guardia personal, y a los 20 años ya era líder de uno de los ejércitos más poderosos de Grecia, que, gracias a su ambición de poder y gloria, motivó para conquistar Persia, aquel imperio que su padre jamás pudo vencer. Así comenzó un viaje de 11 años para Alejandro y su ejército de 30.000 hombres, con los que superó todo tipo de obstáculos y logró lo que ningún otro militar. Conquistó alrededor de 5 millones de kilómetros desde Grecia hasta Afganistán. Fue nombrado señor de Asia y faraón de Egipto. El éxito de Alejandro se debió en gran medida a su determinación, valentía, audacia y un carisma que mantenía motivados a sus hombres, además de sus técnicas brutales temidas por cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero con el tiempo, el ego y la soberbia se adueñaron de Alejandro. Se convirtió en un tirano que mataba a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él, incluso a sus propios soldados. Después de 8 años, sus tropas se negaron a avanzar más, y con menos hombres, regresó a Persia por el desierto del Sáhara, aunque eso le costara otra parte de su ejército. Después de una de sus campañas más desastrosas, Alejandro se instaló en Babilonia y murió a los 32 años de causas todavía desconocidas, principalmente porque el cuerpo del gran conquistador se perdió entre saqueos, guerras y desastres naturales. Hasta la fecha, los arqueólogos e historiadores siguen buscando sus restos. Alejandro Magno unió mundos, mezcló el Oriente con el Occidente, inspiró a otros militares y estrategas como Julio César, Aníbal, Napoleón y George Washington, y finalmente logró lo que tanto deseaba, la inmortalidad. Y este ha sido el Draw My Life de Alejandro Magno. ¡Hasta la próxima! Como vemos, chicos, Alejandro Magno fue una de las figuras más importantes de la historia, no solamente de la historia antigua, sino de la historia en general, del mundo. Influyó en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea. Ha sido una de las personas más influyentes de la historia, por la gran cantidad de territorio que abarcó en su expansión, la gran cantidad de influencia que tuvo, incluso al tener como maestro al filósofo Aristóteles, las conquistas de Persia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Irán, y al unir las costumbres de los pueblos asiáticos del Medio Oriente con las costumbres de los pueblos europeos, griegos. Hizo esta mezcla cultural que nos permite conocer mucho más de ambos mundos. Cuando muere en Babilonia, que esto no lo han comentado aquí en el video, cuando muere Alejandro Magno se dio la gran pregunta: ¿quién iba a gobernar sus territorios? Alejandro Magno no tuvo hijos, pero uno de los deseos de Alejandro Magno, casi ya en su lecho de muerte, fue el dividir su territorio en sus tres grandes generales, para sus tres grandes generales. El territorio de Egipto para Ptolomeo, el territorio de Siria para su general Seleuco y el territorio de Macedonia para Antígono, junto obviamente Macedonia con Grecia. Estos territorios, o más bien con la muerte de Alejandro Magno, sus territorios conquistados quedaron divididos para siempre. Hasta más adelante, ya que vamos a ver la conquista de los romanos. Ok, chicos, entonces espero que haya quedado comprendido el tema. Cualquier cosita volvemos a repetir el video. Y con eso, estamos terminando el día de hoy, chicos. Cuídense, nos vemos. Eso es todo, amigos.